segundo panel de la jornada es el de políticas públicas en salud sexual y reproductiva. Vamos a hablar de diagnósticos, objetivos y gestión. Y para ello nos acompañan Fabián Portnoy, director de la Coordinación de Salud Sexual, SIDA e ITS del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Mabel Bianco, integrante del Consejo Asesor del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y Leandro Can, director ejecutivo de la Fundación Huésped. Muchas gracias a todos. Estamos saliendo, esperemos que así sea, efectivamente, de la pandemia, de estos 2 largos años de pandemia. Y la pregunta sería, ¿cómo impactó esta situación tan anómala en términos de salud sexual y reproductiva, precisamente? ¿Qué balance hacen ustedes? Fabián. A ver, en un principio, 2 cuestiones. Uno, lo que tiene que ver con la respuesta que el sistema público de salud ha dado, centrada fundamentalmente en la respuesta a la pandemia. Eso, por supuesto, resintió otras prestaciones, entre ellas las que tienen que ver con el campo de la salud sexual y reproductiva. En el caso específico de la Ciudad de Buenos Aires, sí se sintió el tema de, por ejemplo, la accesibilidad de las mujeres a los métodos anticonceptivos. O sea, hubo una caída en el retiro, en la accesibilidad, producto fundamentalmente del reordenamiento de los equipos, del reordenamiento de las burbujas, de las famosas burbujas, de cómo se ha ordenado el personal de salud y de esto que comentaba antes, la priorización al tema de COVID. De cualquier manera, hubo algunas estrategias específicas, como por ejemplo, dación de métodos anticonceptivos en los propios lugares donde se hacía el testeo para COVID, o la posibilidad de ampliar el número de cajas de anticonceptivos orales, por ejemplo, que las mujeres retiraban en cada dación hasta 6 cajas de anticonceptivos. O sea, hubo como una suerte de remodelación del sistema o de la respuesta sanitaria a las restricciones que operaron a propósito de la nueva respuesta a la epidemia de COVID. Mabel. Sí, lo que vimos es una caída del uso de anticonceptivos. Y eso se debió fundamentalmente a, bueno, en principio que las mujeres no podían salir porque estaba prohibido. Y además tenían miedo. Los 2 miedos que expresaron, y sobre todo las más jóvenes, era por un lado que si las paraban en la calle, las reprimieran y las volvieran a sus casas, porque ese no era un motivo suficiente para estar en la calle. Y el segundo, el temor a llegar, porque como muchos de los servicios se concentraron en la atención de la pandemia, del COVID, tenían que ir a lugares más lejanos, viajar y sobre todo tenían que llegar a hospitales. Y el temor era ir a esos lugares donde era más fácil o mayor el riesgo de contagio. Entonces eso influyó. Esto fue algo que nos preocupó especialmente en las adolescentes. En mayo del 2020, en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, se incluyeron los servicios de salud sexual y reproductiva como servicios esenciales que no se debían suspender, pero eso tardó en llegar a los propios agentes. Entonces lo que nosotros vimos aquí en el país fue que en algunos lugares los servicios de seguridad no sabían esto, ponían inconvenientes, no se difundió suficientemente y entonces eso significó un problema y un riesgo, porque además después, cuando las mujeres entonces tenían, por ejemplo, quedaban embarazadas, el otro problema era, bueno, cómo acceder a la IVE, y cómo que todavía era más complicado y que exigía un mayor esfuerzo. Entonces, bueno, esto creo que fue un problema y ahora el gran tema es todo este retroceso que se vio, cómo se va a recuperar. ¿Cómo se va a recuperar? Por varios motivos. Uno de ellos es el problema de la disminución de la disponibilidad de fondos de los ministerios de salud en general en la región para comprar los anticonceptivos, porque ahora han surgido, bueno, hay mucha menos disponibilidad y hay mucha más tironeo sobre el uso del presupuesto. Entonces esto es un tema que preocupa y que no preocupa solamente en el país, sino que preocupa en la región. Leandro.
Sí, evidentemente la pandemia de COVID-19 trastocó nuestras vidas en todos los aspectos. Tal como mencionaban Fabián y Mabel, esto se vio, digamos, en los diferentes momentos resentida la demanda de servicios al principio y la oferta al mismo tiempo, digamos, ¿no? Era como los dos problemas en conjunto. La oferta, por lo que explicaba Fabián, de la recomposición, digamos, volcar los recursos humanos y... El orden de prioridades. La priorización, exacto, de la respuesta al COVID, sumado a también que aquellas integrantes del equipo de salud no vinculados directamente a COVID, el tema de las burbujas, el tema de las infecciones, los aislamientos por contactos estrechos, etc. Y en el caso de la demanda, como explicaba Mabel, nosotros con Mabel compartimos ser miembros del Consejo Asesor del Plan de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, y para fines de abril, si no me equivoco, principios de mayo, tuvimos una reunión donde planteamos claramente ahí que debía garantizarse el acceso, porque como recién explicaba Mabel, ¿no? Digamos, la pandemia en un punto, y como siempre pasa en estas situaciones, no descubre nada nuevo, está ahí, ¿no? La violencia policial, la dificultad de muchas chicas, chicos y adolescentes de poder acceder a los métodos anticonceptivos y poder volver a sus casas con esos métodos anticonceptivos, no empezaron con la pandemia. Lo que pasa es que la pandemia lo exacerba y lo hace más visible. Y entonces ahora el desafío es cómo hacer ese catch-up, cómo recuperar ese tiempo que sabemos que generó dificultades en el acceso, independientemente de medidas que se fueron tomando, como las que contaba Fabián, de darles por más tiempo, de pensar en estrategias nuevas, pero ahora evidentemente necesitamos salir a buscar y a ser bien proactivos para que el acceso a los métodos anticonceptivos, incluyendo el preservativo como doble protección de infecciones de transmisión sexual, no se vea resentido producto de la situación que estamos viviendo, ¿no? ¿Y qué se está haciendo en ese sentido, Fabián, esto de salir a buscar y de alguna manera como recuperar un poco ese tiempo perdido de estos 2 años? Bueno, lo primero que está sucediendo es que los equipos están volviendo a trabajar al 100%. Digo, un dato que no es menor. Quiero decir, tanto en centros de salud como en hospitales, estoy hablando siempre del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, ya el 100% de los equipos están en sus funciones plenas, atendiendo los consultorios, reabriendo los servicios y volviendo a la normalidad prepandemia, digamos. Por otro lado, estamos previendo, esto que comentaba Mabel y Leandro acerca de las dificultades que existen con algunos insumos anticonceptivos en particular, por ejemplo los inyectables, que está viendo como dificultades concretas a nivel internacional en relación a la producción y comercialización. O sea, falta la producción, no es un problema de importación, sino de que se está produciendo menos en el mundo directamente. Entonces estamos viendo esta cuestión de incrementar otros métodos anticonceptivos. Nos interesa en particular el tema de los métodos de larga duración. Estamos hablando de los implantes, los dispositivos intrauterinos, etcétera, y garantizar que no va a haber faltantes de ninguno de esos insumos, tanto de los que compra la Ciudad de Buenos Aires como los que recibimos del Programa Nacional. Digamos, como que hay una primera parte que es esta cuestión de, bueno, en primer lugar, que los equipos estén y que los insumos que necesitamos sean anticonceptivos, sean preservativos, sean los insumos para interrupciones voluntarias o legales del embarazo, etcétera, estén. No, decíamos que quedó claro que la pandemia dejó, como puso las cartas sobre la mesa, sobre un montón de situaciones, incluidas las de los abusos, ¿no? Intrafamiliares y esto de estar en casa todo el tiempo, sin ir en la escuela, ¿no? Digo, si también está medido que bajó el uso de anticonceptivos y está medido que ya haya aumentado la tasa de natalidad, o todavía eso no se vio, no se está viendo. Porque venían cayendo esas cifras, ¿no? Por suerte, digo. Creo que todavía no se ven y habrá que esperar un poquito más para tener las cifras. Pero lo que sí es importante es que hay que cambiar ahora el enfoque en los propios servicios de salud, por ejemplo, con el mayor uso de los métodos anticonceptivos de larga duración para las adolescentes y para las más jóvenes. Porque una de las cosas que es muy importante es que el dispositivo intrauterino es un método para las jóvenes, para las adolescentes también. Y aquí no hay esa mentalidad, al contrario, aquí hay una mentalidad en general, tanto de los servicios de salud como de las mujeres, de no valorar a este método. Entonces creo que ahí hay un trabajo importante por hacer. Información, capacitación.
Y eso va a ser interesante. La otra cosa es cambiar una realidad, como vos decías, Mariana, que existía antes. Los servicios de salud tienen dificultad en aceptar a las adolescentes y a las niñas y facilitarles y ser amigables en no solamente darles información, sino brindarles métodos. Entonces, bueno, esto ahora exige un mayor esfuerzo, y especialmente en algunos lugares. Y cuando hablamos de esto, por eso es importante el Plan ENIA, como mencionaba Leandro, porque el Plan ENIA tiene que llegar a través también de vincular la escuela con el servicio de salud. Lamentablemente tuvo una caída porque el cierre de las escuelas hizo que, bueno, no había dónde trabajar, pero ahora hay que recuperarlo muy rápidamente y hay que extenderlo. Y esto es muy importante. Un adolescente, una chica de 13, 14, 15 años, cuando va a un servicio de salud, tiene que ser atendida inmediatamente. No espera, no nos engañemos. Si le dicen vení dentro de una semana o vení mañana más temprano, no vuelve. Entonces ahí hay todo un mecanismo que hay que aceitar para que no las desilusionen. Y algo que hay que cambiar es algo que a mí me preocupa mucho, ¿no? El servicio de salud es muy estricto con las de menores, no se puede, pero cuando llega con la pancita le abren la puerta, están todos disponibles. ¿Cuál es el mensaje? Y bueno, tenés que estar embarazada para que te empiecen a respetar. Es terrible ese mensaje, ¿eh? Tal vez hace falta alguna campaña que les llegue directamente a los más jóvenes, ¿no? Los chicos, no todos los chicos saben que pueden ir solos a los hospitales y recibir métodos y a partir de qué edad, claro, tienen ya el derecho, digamos, de ser atendidos, de consultar y de recibir estas consejerías, ¿no es cierto? Bueno, justamente, digamos, el primer requisito para poder acceder a un derecho es conocer que existe ese derecho. Y sin duda que en las y los adolescentes está muy poco difundido todavía esta posibilidad. Primero, de poder contar con métodos anticonceptivos gratuitos en muchos casos. Segundo, la responsabilidad que tienen, la obligación que tienen los subsistemas de salud, porque estamos focalizando sobre el público y está muy bien, pero las obras sociales y las prepagas sin duda que brindan una respuesta muy deficitaria, mucho peor que la del sistema público en este caso, tratando de muchas veces sacarse de encima lo que tiene que ver con la prevención. Después, como dice Mabel, la atención médica más organizada está más garantizada. Y la importancia de entender la salud sexual desde una perspectiva integral, porque tiene, por supuesto, en los servicios de salud, pero también en la cuestión de la educación sexual integral, como decíamos, los dispositivos de violencia basada en género. Digamos, justamente, si nosotros no logramos que se articulen todos estos dispositivos desde la respuesta pública, siempre va a quedar renga la respuesta, ¿no? Y es sin duda fundamental el tema de poder difundir la información de acuerdo a lo que todavía se llama el nuevo Código Civil y Comercial, que hay que ver, nos tenemos que poner de acuerdo hasta cuándo le seguimos diciendo nuevo código, ¿no? Pero no importa, todos entendemos de lo que hablamos. Ya, ¿no? A partir de los 13 años pueden acceder a los métodos anticonceptivos, a partir de los 16 son absolutamente libres inclusive para decidir. Para recibir desde los 13, desde los 16 para las que tienen, las que pueden. Ahí sí hay un poco más un gris en algunas de las herramientas utilizadas, pero en principio cualquier adolescente puede acceder a estos servicios. Y como decía Mabel y también Fabián, y se decía en el panel anterior, toda visita para retirar métodos anticonceptivos es una consulta de urgencia. Sí, y esto es bien importante. Pero además incluir el tema del abuso. Porque lo que vimos fue eso, vimos que con el 724, todos juntos en la misma vivienda, hizo que aumentaran los situaciones abusos. De abuso. De y estas situaciones de abuso son muy delicadas y deben de ser atendidas. Y es más complejo todavía que dar un método anticonceptivo, porque ahí implica toda una conversación, un trabajo e incluso una denuncia. Pero hemos tenido casos de chiquitas, muy chiquitas, que los familiares han denunciado, que sobre todo cuando iban a la casa del papá, cuando están los padres separados o de algún otro familiar,
eran encerradas por los propios primitos o conocidos para verles los genitales, para tocárselos, una cosa que no estábamos acostumbrados, y eso se dio porque, bueno, esa convivencia 7x24, todos juntos, escuchando y viendo muchas cosas, trajo aparejado eso. Entonces, es una preocupación y es un poco más complejo que dar un método anticonceptivo esto. ¿Dónde Pero, pondrían? perdón, Sí. pero por eso lo que decía Mariana del tema de los datos, por lo menos en Ciudad tenemos datos preliminares de 2020. En 2020 la tasa de natalidad en la ciudad siguió bajando. O sea, los partos que se realizaron tanto en los diferentes subsistemas de la ciudad siguieron bajando. Había bajado 59% del 2014 al 2019. Sí, se perdieron 9.000 partos en 5 años, digamos, por decirlo entre comillas, ¿no? La cantidad de acceso a interrupciones voluntarias y legales del embarazo se mantuvo constante. O sea, no hubo un aumento de acceso a IVE del número importante que la ciudad tiene de accesibilidad en los últimos años. No ha habido aumento en la cantidad de casos de VIH. Insisto, no está analizado esto que digo. Simplemente que hemos recogido datos. La experiencia, de digamos, eso, hemos en contado campo. estas cuestiones de algunos datos del campo de la salud sexual que muestran esta cuestión de que los partos y las cesáreas siguen cayendo, la cantidad de acceso a interrupciones voluntarias de embarazo ilegales se sigue manteniendo, la cantidad de casos nuevos de diagnósticos de infecciones por VIH está más o menos constante, no se ha elevado en los últimos años. Teniendo en cuenta el panorama que estaban planteando y el agravamiento de algunas cuestiones, como decíamos y como planteaba recién Mabel con mucha claridad, durante la pandemia, ¿qué tipo de campaña hoy, Argentina 2022, les parece que habría que implementar? ¿Dónde habría que poner el foco? ¿Dónde habría que poner el acento? Hay muchos chiquitos víctimas de abuso. ¿Qué tipo de educación sexual integral reciben los más chiquitos? ¿Cuán efectivo es? Bueno, empecemos por ahí. Yo creo que tiene que implementarse la educación sexual integral. Y digamos que durante la pandemia se cerraron las escuelas y en la virtualidad no se incluyó la ESI, la educación sexual integral. Ese ya fue un error. Ya fue un error porque es un hueco de casi 2 años ahí permanente. Y ahora todavía vemos que hay vueltas por ahí, no se ve. Eso es fundamental. Y la educación sexual integral tiene que estar a lo largo de todo el ciclo lectivo. Tiene que empezar en los niveles esenciales, primarios. Claro. Es fundamental la salita de 4, que te enseña cómo es tu cuerpo, que no hagan en tu cuerpo lo que vos no querés. Esa es la mejor prevención del abuso sexual en la infancia. No está. Y tampoco está al final, en la universidad. Y la universidad tiene que estar, porque es cuando los más grandes, que ya pasaron el nivel primario y secundario, tienen la posibilidad. Y ahí tampoco está. La universidad se lava las manos. Entonces, son 2 temas que hay que conseguir urgente. Lo que vemos es que en ESI no hay avances, al contrario, hay retrocesos. La otra cosa, hemos ¿Producto visto... de la pandemia o de algún otro factor? Mira, la pandemia lo único que hizo lo aceleró, pero ya estaba antes. Como decía antes Leandro, todas estas cosas existían. Sí, sí. Lo que pasa es que la pandemia puso ahí en evidencia lo que pasaba. También Y ahora hay tenemos el caso... muchas resistencias, ¿no? Las resistencias también son cada vez mayores. Cada vez mayores. Pero fíjate el caso de las nenas en el norte del país, y el caso de Salta es el más evidente, pero ojo que es el que se ve más, pero está en todos otros lugares mucho, de nenas de lugares indígenas que no tienen acceso a la educación sexual integral, que no hay materiales hechos en los idiomas para que les llegue, y que son esas nenas que están totalmente desprotegidas, que además, bueno, ya ir a la escuela, que significa muchas veces hacer un recorrido, porque no tienen escuela cerca, ya es un riesgo. Entonces, yo creo que si no nos ponemos las pilas contra esto, bueno, no sigamos, porque ¿qué hicimos? Perdón, ¿no? A lo mejor soy un poquito negativa, pero ¿qué hicimos en la violencia? Hicimos avances en el tratamiento y en la atención, pero no hicimos en la prevención. Y este es nuestro problema. Si no insistimos sobre eso, no vamos a andar. Y para eso, para mí, la educación sexual integral es básica. Sí, coincido. Es un poco monótono, digamos. Sí. Nos conocemos mucho los 3 y pensamos bastante parecido en casi todo, pero
Claramente las deficiencias en la implementación de la educación sexual integral no empezaron con la pandemia. Tiene que ver con las resistencias, tiene que ver con esta sensación de los adultos erróneamente de pensar que pueden, digamos, elegir a qué derechos acceden las chicas y los chicos y a cuáles no, porque no brindar educación sexual integral en cualquier escuela del país, independientemente de que sea de gestión pública, de gestión privada, confesional o laica, no es una decisión del adulto, es una ley que se está cercenando el derecho de las chicas y los chicos cuando no acceden. Los contenidos de la ESI, a la ESI se la critica por lo que la ESI no es, ¿no? Todos habremos escuchado anécdotas supuestas de implementaciones de la ESI que justamente la ESI, como bien decía Mabel, en el nivel inicial lo que busca es que las chicas y los chicos puedan conocer su propio cuerpo, puedan saber que hay, no hay otros que tienen derecho a tocarlo, a abusar de ese nivel de confianza, donde sabemos además que el 70% de los abusos ocurren en situaciones intrafamiliares o de cuidado y confianza de las y los chicos. Y entonces hay que redoblar justamente los esfuerzos. Ante la pregunta de la campaña, tenemos primero pensando, ¿habría que hacer una campaña con los adultos explicándoles qué es realmente la ESI para ir minando esas resistencias? Es que yo creo que justamente una de las cuestiones que tenemos muy claro hoy con otro, así como el nuevo Código Civil, los nuevos medios, ¿no? Ya, demuestra nuestra edad, pero pensar en la campaña como por ahí la pensamos nosotros, ¿no? De una intervención que sale en el programa más visto de televisión y se sostiene, no existe más. No, está claro que entonces, lo que hay que segmentar son los mensajes, los públicos y justamente pensar qué es lo que estamos buscando como objetivo. Sin duda que tenemos que llegar, y es muy complicado, nosotros en Huésped lo intentamos y es de lo más complicado llegar a hablar con los más chicos digo hasta los 15, 16 años, es muy difícil cualquier emisor adulto que pueda llegar con información a ellos. Y también hay que seguir trabajando con los adultos para explicar mejor qué es la ESI, pero también identificar poblaciones, Mabel mencionaba uno, lo de los pueblos originarios, los de mayor dificultad en el acceso, lo que tiene que ver también con las diversidades, las disidencias, la homofobia, la transfobia que todavía vive en nuestra sociedad. Eso también es parte de la ESI. Esa integralidad, ese puntito de la I de la integralidad, tiene que ver con todas las edades, como decía Mabel, con todas las asignaturas y con todos los diferentes temas. Entonces, por donde querramos entrarle, la ESI está presente en las escuelas. ¿O debería? No, la ESI está presente. Pero está mal. Lo que pasa es que a veces entra por la puerta y a veces entra por la ventana. Estar bien implementada. Exactamente. Digamos. Debería, aparte, reformularse ciertos contenidos. Quedó medio vieja. Sí. Bueno, pero más que los, perdona, Sí. más que pero los digo, contenidos son las actitudes. No, ya fíjate. sé, pero digo, no está la ley, no está el aborto, no va tanto sobre la diversidad, digamos, habría que ayornarlo. Bueno, la cuando fue diversidad está, ¿no es Sí, cierto? cuando fue la Sí, discusión de aborto en diversidad, sí. 2018 se hizo la resolución 340, donde se generaron los nuevos ejes, y la verdad es que siempre hay cuestiones para mejorar. Efectivamente, la ley, te digo más, la reforma de la ley de ESI, que no pasó en el Congreso en 2018, buscaba nombrar no solamente la ley de aborto, que en ese momento ni siquiera la ley, es previo a matrimonio igualitario, Por eso, previo a quedó identidad de antes. género, que es lo más importante. Claro, previo a tiene violencia de 16 género. años ya, Sí, ¿no? o sea, que sí, han pero- pasado Pero una- eso se Sweet puede 16. arreglar. El problema más serio es que no lo quieren hacer. Claro. Es que Y falta ese es el voluntad problema. política porque esto Exacto. debe bajar de cada gobernador, a cada ministerio, Claro, y a cada también del escuela. Ministerio de Educación. Nosotros el año pasado, creo que vos estás en eso también, Huésped está, nosotros desde FEIM estamos. Hay todo un grupo que se creó, el ministro Trota hizo, creó un observatorio de ESI. Porque ellos mismos en el ministerio no saben cómo evaluar en el Ministerio Nacional. Entonces creó un observatorio, que estábamos todos y todas ahí. Y había un sector que éramos las organizaciones no gubernamentales y los sindicatos, y que teníamos representación. Y eso cambió y se paró, y no sabemos qué está. Y era un mecanismo, porque estaban también los responsables de salud y los responsables de educación de las provincias, para poder ahí empezar a ver qué es lo que está pasando, porque cada escuela es un mundo.
Y no puede ser eso, no puede ser que cada escuela tenga una cosa diferente. No, Claro, además, que quede librado volviendo a lo que la tan- pandemia puso en primer plano, esto que quienes trabajamos en estos temas vivimos a diario, de la federalización de la salud y Claro. la educación, y más allá de lo que hablamos del órgano rector y la responsabilidad que sin duda tienen el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud de Nación, pero finalmente el acompañamiento, o sin el acompañamiento de las provincias, es imposible, claro. digamos, efectivizar estas acciones. Entonces, el OFESI, este observatorio que comentaba Mabel, era una iniciativa interesante, estamos esperando que se reactive. Hace pocas semanas enviamos una nota desde Sí, las hoy va a organizaciones. entrar en la mesa de entrada. Hoy. entra en la ¿Ustedes mesa de creen entrada. que se va a reactivar? Yo creo que ¿O sí, porque tienen no esperanza? tiene Bueno. que ver, me parece, con el cambio de gestión, Sí, más que con una... Esperemos que sea nada más que por un problema de administración y de organización interna, pero de cualquier forma, aunque no estuviera el OFESI o no se diera, creo que el Ministerio de Educación, a través del Consejo Federal, tiene que insistir en esto. Y esto no es una política que se puede dejar librada. Ya sé, la educación junto a la salud depende de cada provincia. Claro, sí, sí. Pero tiene que haber una norma general, porque esta es la incongruencia. Cuando nosotros tenemos que rendir cuenta ante los organismos de Naciones Unidas, por los comités de derechos humanos que hemos ratificado, como el Comité de los Derechos del Niño, el Comité de la Condición de la Mujer, no es las provincias, es la nación la que tiene que dar. Entonces ahí hay una incongruencia. Y el Comité de los Derechos del Niño dice muy claramente el derecho a la educación, y el derecho a la educación para poder evitar, digamos, el abuso y para gozar del derecho a una salud sexual y reproductiva acorde con lo que necesitan. Entonces es muy importante. Pero también le toca a los servicios de salud, porque los servicios de salud tienen que entender que los niños son sujetos de derecho, no son objetos, porque aquí lo vemos a los chicos todavía como objetos y no como sujetos, ¿no? Y ahí creo que el servicio de salud es muy importante. ¿Cuánto peso también siguen teniendo las religiones en todo esto, ¿no? En Argentina, ¿cuántas escuelas dependen de las distintas iglesias también que se siguen metiendo en los contenidos, ¿no? Y no solamente las iglesias, hay muchos sectores privados que también son muy reaccionarios a esto y creen que tiene que dejarse librado. Entonces yo creo que esto no puede dejarse librado. Hay resoluciones. Creo que fue hace un año y medio, que se hizo una resolución justamente en el Consejo Federal de Salud para ratificar la urgencia de la educación sexual integral. Pero es como que... Lo que pasa es que también, ahí volvemos también a esta cuestión a veces de la desinformación o el desconocimiento de los propios padres, ¿no? Porque son los que dicen con mis hijos no, o sea, que se arrogan el derecho de ser ellos quienes educan a sus hijos en lo que es lo que decías vos. Se cuestiona la ESI por lo que no es. Y me parece que todas estas campañas y estos movimientos de repente están apalancados en una concepción errónea precisamente de lo que es la ESI. Por eso digo, sería muy importante que además hubiera una concientización con los adultos, con los padres, digamos, que son muchas veces los que se oponen, digamos, a que en las escuelas a las que van sus hijos se dicte la ESI interpretando mal lo que la ley en realidad contiene. Mira, ¿no? yo recién hablaba del puntito de la I de la integralidad y me faltó una de las integralidades que tiene que ver con que integra a toda la comunidad educativa. Porque Claro. no vamos a implementar mejor la ESI solamente adentro del aula si trabajamos contenidos adentro del aula y salimos al recreo y el patio es de los varones para jugar al fútbol y las nenas que busquen dónde ponerse al costado. No vamos a mejorar la implementación de ESI con la mejor clase dentro del aula si salimos y el personal no docente, el personal auxiliar, no está tan bien capacitado como para identificar situaciones de violencia, situaciones de discriminación, de homofobia, de abusos, etc. Y lo mismo para las familias. Entonces, no solo no es con mis hijos, no, sino que es con vos también. Claro. Porque justamente, y esto es algo que tenemos que mejorar en el entendimiento, y coincido en la importancia de seguir pregonando, digamos, la importancia de la ESI, porque justamente la integralidad impacta, implica también a las familias. Esto no quiere decir que nos pidan autorización en qué contenido dar o qué contenido no dar, porque justamente
ese es el sistema educativo, y así como no nos preguntan si tienen que enseñar con un método matemática francesa o alemán, tampoco los contenidos que justamente sí los decide el Consejo Federal de Educación. Pero sí el involucramiento y no hacer nada de espaldas a la familia, porque la familia es parte de esa comunidad educativa a la que la ESI da respuesta, ¿no? Sí, pero también hay que tener cuidado que en la familia es donde pasan los abusos. Por lo tanto, la escuela tiene una responsabilidad que es superar la situación de la familia. Y ahí viene lo de las religiones que vos decías, Mariana. Lo que uno tiene que entender con las religiones es que tienen derecho a enseñar lo que implica el credo, pero no pueden negar información general. Yo me acuerdo cuando dirigí, el poco tiempo que dirigí ese programa de SIDA a nivel nacional, que era la lucha por decir, bueno, muy bien, ustedes no quieren promover el uso del preservativo, pero ustedes no pueden impedir que se les informe. Después ustedes agregarán la información para decir, bueno, por esto no. Entonces, ahí está el balance, hay una responsabilidad de lo que es la información obligatoria y que tiene que quedar a los chicos, y después lo otro que es lo que, bueno, cada religión, cada grupo familiar, cada sector le va a poner, pero la información tiene que llegar, y eso es lo más importante. Y ahí tal vez, la verdad es que nunca lo pedimos demasiado fuerte, me parece, y eso me está dando una idea que tenemos que pedir, es que el Ministerio de Educación haga la campaña, el Ministerio de Educación Nacional haga una campaña, porque trabaja mucho internamente con los ministerios provinciales, pero no tiene una visibilidad tal vez más externa. Y esto de explicar, porque si uno va explicando los riesgos que hay, los problemas que hay, va a ser más fácil superar ese mal entendimiento de que esto es solamente, a ver, para que tengan más relaciones sexuales, para que sean todos homosexuales, para que, qué sé yo, las fantasías que circulan por ahí. Pero para que se entienda, una nena de 4 años que fue encerrada por los primitos de 9 y 10 años para tocarles que no sabía que ella tiene derecho a decirles no, no, y pararlos, digamos. Pobrecita, es pedirle mucho a ella, pero hay que trabajar para eso, ¿entienden? Eso es lo más difícil, ¿no? Yo digo, tengo entendido que las tasas de natalidad vienen cayendo, sobre todo en la adolescencia, que tienen que ver con la información, con el avance, con los anticonceptivos, pero la de las niñas no. Digo, ¿no? Como eso es abuso puro, eso ya es casi... Sí, son esos casi 2.000 partos por año de, que no bajan, de chicas de 10 a 14 años. Eso está ahí. En ciudad también, ¿no? En ciudad son muy pocos. Pero sí, es un número que se mantiene constante. Claro. Cuando digo poco, estamos hablando de 25, 26 por año. Claro, no es un número tan importante. Pero venía pensando recién a propósito de lo que decían de la ESI. Nosotros en la ciudad tenemos una situación parecida, o que podría ser sinónimo de esto que se habla, con el tema de la objeción de conciencia. En los servicios hospitalarios en particular, con el tema de acceso a interrupciones voluntarias y legales del embarazo. Y hubo un trabajo específico en los últimos años en relación a esto, y a pesar de contar con muchas guardias objetoras de conciencia o muchos profesionales que se dicen objetores de conciencia, se ha logrado que no sean obstaculizadores. O sea que ellos no van a llevar adelante la práctica de la interrupción del embarazo, pero no van a ser obstaculizadores ni a la información ni al acceso a la práctica por otros profesionales. En realidad es un trabajo específico con uno de los grandes obstáculos que hubo históricamente para acceder a lo que la ley permitía desde 1921, el acceso a la interrupción por causales. Y de que en realidad servicios enteros, hospitales enteros, sanatorios, ni hablar, que se decían objetores de conciencia y que no daban respuesta. Hoy, por lo menos en el sistema público de salud de la ciudad, y me animo a decir de la mayoría de las provincias del país, hay servicios que están dando respuesta, los números están mostrando eso. Hay una deuda, como se decía antes, con el tema de las obras sociales y la medicina prepaga, en relación a la respuesta a este nuevo derecho de diciembre de 2020, de acceso a interrupciones voluntarias de embarazo, y al viejo derecho a la interrupción legal del embarazo por causales. Pero es más difícil en la educación, ese es el problema, porque la educación, como decía Leandro, tiene que ser integral. Y no es solamente la clase que se da, es después todas las actitudes que juegan ahí.
Y este es el gran problema. La parte no formal, digamos. Claro, no, pero no que de es tan contenidos curriculares. importante. Que Es tan quizás importante tiene más porque el fuerza. chico y Tiene la más chica lo fuerza que está lo que es ahí. la vivencia que quizás la letra que se baje, ¿no? Claro, por eso es más complicado. Es más En el complicado. servicio de salud se puede lograr Sí, una lo- abstención de este tipo. Pero en la escolaridad hay que conseguir que todos se impregnen de esa Claro. actitud. Es una tarea de formación Y mucho más como yo amplia. digo, el enano fascista está ahí siempre metido entre nosotros y sale de repente y bueno, hay que poder controlarlo. Tiene que tener la escuela mecanismos de también de asegurarse eso, de evitar los excesos, de poder cubrir esos excesos. Ojalá los docentes y los padres se animaran a decir, yo no sé, estudiemos juntos. Ojalá, Ese es sería un maravilloso. problema, ¿no? Muchas veces los adultos no tenemos las respuestas, entonces no nos animamos a las preguntas. Hoy están también muchos miedos, me imagino, que a partir de prejuicios, ¿no? Sí, Muchos sí. miedos que se ponen en juego, que es quizás lo más difícil de derribar, de modificar, ¿no? Que cada uno deponga un poco Sí, sí. ese prejuicio, digamos. Sí. Ese es el problema, que hay que destruir lo que teníamos para construir una cosa nueva, y ahí viene el tema. Por eso digo que no acaba con una clase, lo mismo la capacitación de los docentes o del personal de educación. Esto es un trabajo permanente y es más difícil, pero hay que ir lográndolo. Creo que hay que, y lo que sobre todo hay que hacer, que hay que empezar a hacerlo, y eso es lo que no pasa. Lo que pasa Hay que es que si empezar. no hay comunicación con la familia, la escuela tiene una comunicación limitada. Los chicos, los adolescentes sobre todo, la información es internet, ¿no? Sí, están en banda. O sus pares o internet y a veces es como la mala información. Claro. Y malintencionada, porque esa es la los- otra cosa. Todo el crecimiento de la pornografía es impresionante. Digamos, yo que soy vieja, me impresiona, porque antes era una revistita, era una cosita, ahora Internet es algo y Es un está todo tan acceso disfrazado, incontrolable. está todo tan cubierto. exacto. Tenemos muchos casos de abuso sexual intrafamiliar que están asociados a la pornografía. Los padres están metidos en pornografía y usan a sus propias hijas e hijos en esto. Es terrible, ustedes discúlpenme, yo a veces sufro con esto porque tenemos algunos casos. Ahora la nueva Defensoría de Niños está trabajando en esto, pero es muy complicado. Hay muchos aspectos ahí muy, muy delicados y que no se están tomando y que son para empezar a tenerlos en cuenta. Tenemos que ir redondeando y les voy a pedir como cierre a cada uno, tomando en cuenta uno de los ejes de este debate, un objetivo para este año en esta materia que estamos debatiendo. Una prioridad. Fabián. Para nosotros, desde el programa de Ciudad de Buenos Aires, uno de los objetivos de este año va a ser impulsar fuertemente el tema del acceso a las vasectomías. Nos parece que una de las cuestiones ligadas también a disminuir esa inequidad de género que existe en el acceso a los servicios, y en este campo en particular, tiene que ver con poder asumir prestaciones dedicadas al cuidado, pero dirigidas a los varones. En ese sentido, una de las acciones centrales de este año para nosotros va a tener que ver con eso. Paralelamente, el tema del acceso a nuevos métodos en la canasta, como es el preservativo vaginal y el anillo anticonceptivo. Estamos haciendo pruebas en relación al tema de aceptabilidad, tanto de usuarias como de equipos sanitarios en relación a la respuesta de esto, pero estos serían como dos ejes importantes. Y el último, que tiene que ver con la posibilidad de distribuir ampliamente el tema de anticoncepción hormonal de emergencia, la mal llamada píldora del día después. Nos parece que es un recurso muy valioso, altamente subutilizado, y que me parece que, digamos, es un recurso validado científicamente, y que la ciudad y el país disponen de ese recurso, y nos parece que es importante que, en particular, las organizaciones barriales, las organizaciones de la sociedad civil, también dispongan de ese recurso para distribuir, así como lo hacen con los preservativos y con los test de embarazos. Mabel. Bueno, como ya dije, la prioridad es en todos los niveles. Y ahí sí creo que hay responsabilidad para que el Ministerio de Educación lo desarrolle, lo promueva y logre realmente que esto llegue,
pero también creo que el programa ENIA, que es tan bueno, se tiene que generalizar, se tiene que insistir porque ese vínculo educación-salud es muy importante y puede ayudar y debe ayudar. Y ahí, bueno, lo que nosotros necesitamos es que los servicios de salud consideren a los chicos y a las chicas sujetos de derecho todo el tiempo, en todas las edades y en todo momento, y que incorporen los métodos de larga duración. Yo creo que ahí tenemos que lograr que exista esto, pero frente al abuso es más complejo y ahí necesitamos que haya una articulación también con las áreas de niñez mayor y que esto sea considerado realmente como una forma de violencia que es muy importante acabar y terminar, e incluso incluir algo que nosotros estamos poniendo ahora, que es el matrimonio, las uniones infantiles precoces, que aquí no se habla, pero que existen y que son un riesgo. Un tema, ¿eh? Sí, Leandro. nosotros desde Fundación Huésped, por un lado, tenemos un fuerte trabajo en ESI, tanto en trabajo con ministerios de educación, con escuelas y también directamente con docentes a través de cursos virtuales. Inclusive, como recién mencionabas, acabamos de lanzar un curso para educadores no formales de cómo trabajar ESI desde otros espacios. Eso es una prioridad institucional. También tenemos un sitio web que es donde.huésped.org.ar que permite encontrar el lugar más cercano a donde uno está o donde uno va a estar para acceder a métodos anticonceptivos y otras prestaciones de salud, y lo estamos también profundizando para que tenga también un chatbot sobre el que poder dialogar, tratando de llegar directamente, en ese caso, a las y los chicos con las dificultades del caso, además de los trabajos de comunicación que mencionábamos. Entonces, fundamentalmente tiene que ver con esto, con trabajar en conjunto en la oferta y en la demanda, ¿no? Y también, por supuesto, que es un tema que hoy no llegamos a tratar, pero que también tiene que ver con la salud sexual, en ese caso no reproductiva, que es todo el tema de la diversidad y especialmente del colectivo de la población trans y el acceso a la salud de esa población, que también es un tema muy importante para nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mariana, también. Creo que fue riquísimo, la verdad, el debate, el intercambio y también la información, digamos, volcada acá. Así que, bueno, muchas gracias a los tres y, bueno, muy buenas tardes y gracias por habernos acompañado.